Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan los candidatos Jorge Montoya Manrique del Partido Renovación Popular. Postula al Congreso con el número 1. Sirvió 41 años en la Armada Peruana, fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y excomandante general de la Marina de Guerra del Perú. Y Rodolfo Pérez Osores del Partido Morado. Postula al Congreso con el número 2. Él es abogado y secretario general del Partido Morado. Ambos candidatos no registran información en la sección de antecedentes penales de la hoja de vida del Jurado Electoral Especial, de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme a lo dispuesto en la Ley 3326. A ambos bienvenidos a nuestro programa. Y a continuación les presentamos nuestro segmento, la propuesta bandera. Aquí les contamos que cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicar cómo la realizará en el Congreso de llegar al Legislativo. Vamos a empezar a ver en este bloque las reglas de este segmento. Veamos. 1. Los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. 2. Se comienza por orden alfabético. Muy bien, por eso le corresponde ser primero al candidato Jorge Montoya Manrique. Usted tiene 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Lo escuchamos. Buenas tardes. Una de las propuestas más importantes que consideramos debe ser tratada en el Congreso es el tema de seguridad ciudadana. La percepción de seguridad ciudadana está altísima en el Perú y se requiere hacer una reorganización de lo que existe para que funcione de manera eficiente y se pueda controlar el crimen menudo de la calle. Para esta propuesta estamos introduciendo los actores que están trabajando en ella permanentemente, a los barrios, a los serenos, a los policías, a las autoridades locales. Todos tienen que trabajar de manera integrada y estamos considerando un nuevo elemento de ayuda y de apoyo que son a los taxistas. Los taxistas en la ciudad están comunicados y pueden ver todo lo que sucede y esa información la pueden pasar rápidamente a los centros de información que van a estar distribuidos en cada uno de los distritos de la capital. Entonces vamos a tener un sistema integrado de información que nos va a permitir actuar en respuestas rápidas desde cualquier punto de la ciudad. El secreto en esto está en cuadricular de manera adecuada las responsabilidades por sectores. Es posible que algunos distritos tengan 2 o 3 puestos de información, otros 1, de acuerdo a la dimensión del distrito, para que puedan estar organizados de manera tal que los tiempos de reacción para llegar a cualquier punto del lugar donde se encuentran no sean mayor a 3 minutos. De esa manera tratamos de garantizar la respuesta rápida al crimen en la calle. Otro tema importante que va con esto es el modificar las normas legales que existen para que pueda haber detención efectiva sobre algunos delincuentes que se le detiene por delitos menores. Y esta detención efectiva que se cumpla realizando trabajos de importancia para la ciudad. No que entren y se vayan y no pase nada, no, que recuerden que su trabajo, su falta, lo ha convertido en una persona negativa para la sociedad y ha tenido que pagar su deuda, teniendo un trabajo importante comunitario. Esto va a tener que ser modificado en el Congreso. Espero contar con la complacencia de todas las agrupaciones políticas para lograr el objetivo de mejorar nuestra capacidad. Tiempo cumplido, hemos escuchado al candidato Jorge Montoya y es el turno del candidato Rodolfo Pérez del Partido Morado de exponer su propuesta bandera. Tiene también 2 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan para presentar mis propuestas y presentarme a mí. Yo soy Rodolfo Pérez, soy abogado, tengo 35 años y postulo con el número 2 por el Partido Morado. Quiero ir al Congreso porque quiero reformarlo de forma radical.
El Congreso es la institución que ha generado la mayor desestabilización del país en los últimos 5 años. Desestabilización que afecta tu bolsillo, desestabilización que afecta tu salud, que afecta tu educación y que afecta la estabilidad completa de cada uno de nosotros. Por eso quiero ir al Congreso, porque lamentablemente nuestro Congreso nos ha fallado, nuestros representantes nos han fallado, los partidos políticos nos han fallado. Y por eso tengo 3 propuestas claras para reformar el Parlamento. Primero, crear una comisión de ética independiente. No más otorongo, no come otorongo, no más blindajes dentro del Congreso, no más utilizar la comisión de ética como arma política. Necesitamos una comisión de ética independiente. Tenemos la propuesta y lo vamos a lograr. Tenemos que crear también una oficina de asuntos económicos que se encargue directamente de analizar el impacto económico que tienen las leyes en tu bolsillo, para que nunca más te vuelvan a engañar como en las leyes de la ONP, para que nunca más nos vuelvan a generar expectativas que no se pueden cumplir, para que nunca más se declare inconstitucional una norma. Los peruanos no nos merecemos eso. Y también tener audiencias públicas, ciudadanas, para que los congresistas rindan cuentas sobre lo que están haciendo y para que tú directamente le digas al congresista qué es lo que hay que hacer en los temas relevantes. De esta manera tendremos un Congreso que se comporta de manera correcta, que no linda con la corrupción, que hace buenas leyes y que escucha a la gente. Y así tendremos un mejor Congreso, un cambio radical para nuestro Congreso. Tiempo cumplido. Muy bien, hemos llegado al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte volvemos con una ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. TV Perú. No bajemos la guardia. Tu decisión debe ser bien informada. Por eso abrimos un espacio para escuchar todas las propuestas provenientes de todas las regiones. Tu Decisión 2021, regional. Ya estamos nuevamente con ustedes. Este es el programa para conocer las destrezas para debatir de nuestros candidatos al Congreso de la República. Y este es el segmento de El Debate. Señores candidatos, les presento nuestra ruleta. Ya tiene 8 tajadas con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas a su tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Ahora veamos las reglas del debate. 1. Cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. 2. Ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. 3. Se comienza por orden alfabético. Y es el turno del candidato Jorge Montoya. Vamos a darle vuelta a la ruleta y vamos a ver qué dice la suerte para el candidato Montoya. Muy bien, servicios básicos. Vamos a ver el siguiente cuadro que contiene 2 preguntas para escoger. La primera: debido a la cuarentena que cumple la población con los costos de energía eléctrica se han incrementado. ¿Tiene usted alguna propuesta sobre este problema? Y 2, ¿cuál es su opinión sobre el servicio de recojo de residuos sólidos en el país? Candidato, usted puede escoger una de las 2 preguntas. Empiezo por la primera. Muy bien, repetimos la pregunta. Bien. Debido a la cuarentena que cumple la población, los costos de energía eléctrica se han incrementado. ¿Tiene usted alguna propuesta sobre este problema? Candidato tiene 2 minutos para responder. Sí, primero que los costos no deben incrementarse por la cuarentena. Deben ser iguales. No hay nada extraño al sistema para que se permita que los costos se hayan elevado.
Pero el problema más grave que existe en el tema eléctrico no son los costos del producto de electricidad, sino son los que no tienen el derecho a la electricidad. Y los que no tienen el derecho a la electricidad son los que viven en los pueblos marginales y no tienen título de propiedad. Y eso es un trabajo que el partido se ha comprometido a realizar. Vamos a realizar un trabajo de empadronamiento, ubicación y clasificación de todos los que no tienen título de propiedad, porque sin título de propiedad no pueden acceder a los servicios básicos, no pueden acceder a tener energía eléctrica. Y eso es una cosa vergonzosa para un país como el Perú, que tenga ciudadanos que están impedidos por las leyes de poder acceder a un servicio de esa naturaleza. Así que vamos a hacer un esfuerzo tremendo en hacer lo que les he explicado, empadronar a todos los que no tienen el título, ubicarlos físicamente, geográficamente y legalmente en qué situación se encuentran y solucionar problema por problema. Tome el tiempo que tome el tiempo, vamos a hacer este trabajo con seguridad. Luego, el alza de las tarifas no tiene por qué darse, y si se da, la compañía debe dar el plazo necesario para que el usuario pague de manera adecuada. No ha habido nada que haya encarecido los costos de energía eléctrica en este periodo de cuarentena. Por el contrario, las compañías han hecho menor uso del sistema, deben haber ganado menos. Y ese será su problema, pero no es el problema del ciudadano, es el problema del gobierno de regular esta situación para evitar de que nos suban los costos de energía eléctrica. Están bastante elevados y el servicio es bastante regular. No se puede decir que es un buen servicio. Hay muchas áreas de la ciudad donde no se llega. Y en el campo rural, en la zona rural, el servicio es peor, porque solamente le conectan servicio cuando hay una densidad de población adecuada. Y tienen que ellos mismos, la gente misma, tirar sus cables hasta donde quieren llevar la energía eléctrica. No la reciben Tiempo cumplido, hemos escuchado a Jorge Montoya. Es momento de la réplica. Ahora el candidato Rodolfo Pérez Osores del Partido Morado tiene que realizar su réplica. Tiene para usted 1 minuto para ello. Estimado candidato, es cierto que han subido los costos de la electricidad. Tal es así que nosotros, cada uno de nuestras familias, hemos recibido boletas de luz que nos han indignado tremendamente. Y lo peor de todo es que nos indigna cuando vamos a reclamar a la compañía de luz, no nos dan ninguna respuesta satisfactoria. Y el organismo regulador tampoco hace nada. ¿Cuál cree que deben de ser las propuestas legislativas concretas para mejorar esta situación, para que nos atiendan mejor en el organismo regulador, para que la propia compañía realmente nos pueda atender mejor y que no haya ese abuso que están cometiendo las compañías eléctricas en este momento? ¿Cómo le ponemos un pare real desde el Congreso a esas compañías? Hemos escuchado la réplica, momento de la dúplica. Candidato Jorge Montoya puede responder. Luego de mi explicación mencionaba de que no debía haber habido elevación de los costos de electricidad, porque eso es lo que todos los ciudadanos piensan. No se ha incrementado el costo bajo ninguna justificación. Entonces lo que hay que hacer, el Estado tiene que aplicar las leyes vigentes para exigirle a las compañías que regulen su costo. No puede quedarse cruzado de manos. Eso no significa libre empresa ni libertad de acción. Eso significa abuso. Y las empresas están abusando de este sistema. Están abusando porque han consumido menos, han recibido menores ingresos y están tratando de compensar esas pérdidas. Pero eso no es un problema del usuario, es un problema de Estado-empresa. Y el Estado tiene que tomar acción con las medidas actuales, con los sistemas de control que tenemos actualmente. No necesitamos dar ninguna sola legislación para poder hacer esta acción sin la que ya existe. El Estado tiene el poder de hacerlo y debe ejecutarlo. Debe usar su autoridad para poder convencer a las compañías de que no pueden elevar el costo eléctrico, una verdadera justificación. Y la actual no ha sido una verdadera justificación, ha sido un abuso. Tiempo cumplido, hemos escuchado la participación del primer candidato y ahora es la oportunidad del candidato Rodolfo Pérez Osores del Partido Morado de poder contestar una de las preguntas de la ruleta. Vamos hacia la ruleta y vamos a girar a ver qué dice la suerte. Muy bien, medio ambiente. Medio ambiente es el tema que ha sido elegido. Veamos las preguntas en el siguiente cuadro. 1. ¿Cómo enfrentar la minería ilegal? Y 2.
¿Qué opina sobre la transferencia de incentivos a gobiernos regionales para que cumplan compromisos de no deforestación? ¿Qué pregunta escoge, candidato? ¿La 1 o la 2? Escojo la segunda pregunta. Muy bien, repetimos la pregunta. ¿Qué opina sobre la transferencia de incentivos a gobiernos regionales para que cumplan compromisos de no deforestación? Tiene usted 2 minutos para exponer. Bueno, en primer lugar, tenemos que relevar la importancia de la biodiversidad que tiene nuestro país. Nuestro país es rico en biodiversidad. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro ecosistema, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el desarrollo sea sostenible. Y eso implica necesariamente que transitemos a tener un progreso mejor, con energías renovables, un progreso que suponga necesariamente una mejor distribución, hacer el reciclado, el tratamiento de los residuos sólidos, pasar a las bolsas plásticas y, por supuesto, lo que bien señala, cuidar nuestros bosques. Y esa es una responsabilidad clara que tienen los gobiernos regionales a través de distintas oficinas y gerencias regionales. Creemos que hay que protegerlo y los llamados a protegerlo fundamentalmente son los gobiernos regionales, además evidentemente lo que hace el gobierno central. Pero estos incentivos son fundamentales porque los bosques son parte clara de nuestra biodiversidad, algo que nos hace mejores, nos hace sostenibles y hace que nuestro país, que nuestro territorio pueda ser el pulmón no solamente del Perú, sino de todo el mundo. Tenemos que cuidar nuestros bosques y tenemos que generar esos incentivos, pero también tenemos que ser muy claros y muy firmes desde el legislativo para sancionar y fiscalizar la labor que están cumpliendo los gobiernos regionales y que cumple también Forsur lo que se está haciendo también en el gobierno central para que nuestros bosques sean protegidos claramente, sancionar claramente la deforestación y fiscalizar que las entidades hagan su trabajo y generar estos incentivos a los gobiernos regionales será la clave de que logremos el éxito. Tiempo cumplido, gracias por su exposición. Es momento de la réplica. Bueno, es momento de la réplica. El candidato Jorge Montoya, lo escuchamos. Bueno, la reforestación es muy importante para la economía del país a futuro y se ubica en 2 sitios especiales. Uno es en la selva, ceja de selva, y la otra en la sierra. Ambas necesitan incentivos especiales y diferentes entre ellas para poder producir un gran campo de reforestación en el país. Tenemos modelos en el Perú y en el extranjero para copiar o para implementar parecidos. Yo quisiera saber qué tipo de incentivo específico emplearía para la selva y qué incentivo específico emplearía para la sierra con la finalidad de generar núcleos de reforestación pasivos en las zonas afectadas. Muy bien, momento de presentarles la dúplica. Candidato Rodolfo Pérez Osores, es momento de que usted realice la dúplica. ¿Qué tiene que responder? Por supuesto, después de haber criticado claramente lo que está ocurriendo con la deforestación de nuestro país, efectivamente tenemos que hacer un trabajo claramente con lo que tiene que ver con la selva y con lo que tiene que ver con la sierra, pero fundamentalmente en el caso de la Amazonía peruana, tenemos que dar esos incentivos claramente y donde evidentemente hay organizaciones sociales que tienen una clara apuesta por la reforestación. Y hay que convocarlos a las organizaciones sociales, desde los gobiernos regionales, las comunidades también. Las comunidades tienen que ser parte de este proceso de reforestación. Y estoy seguro que convocándolos a ellos, haciendo mesas de trabajo, vamos a poder hacer ese tipo de reforestación y va a ser muy positivo precisamente para generar esta actividad, pero sobre todo para restaurar nuestro medio ambiente. Tiempo cumplido, hemos sido testigos del interesante debate de estos 2 candidatos. No se vayan porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que la gente de la calle quiere hacerles a los candidatos. Ya volvemos.
Continuamos con el programa y ahora le toca a la gente de la calle participar. Viene nuestro segmento Los Ciudadanos Preguntan. Conozcamos las reglas de esta parte. 1. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. 2. Cada candidato tiene 1 minuto para responder al ciudadano. 3. Se comienza por orden alfabético. Por eso es el turno del candidato Jorge Montoya Manrique. Veamos el siguiente mosaico. En pantalla vemos este mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidato Jorge Montoya, escoja un número y silueta. 5. 5. Escuchemos la pregunta. Si usted es elegido congresista, ¿qué haría para erradicar la delincuencia? Candidato Jorge Montoya tiene 1 minuto para responder. Es justamente uno de los temas emblemas de nuestro partido para llevar al Congreso. Lo que haríamos para erradicar el delito es tener vigilancia permanente en la calle, las 24 horas del día, con grupos de reacción rápido que se encuentren listos a actuar cada minuto, en todo momento. Con una buena gerencia en el manejo de los recursos que tenemos, vamos a lograr grandes resultados. No se necesita ninguna reforma especial ni específica. Se necesita actuar con energía y disciplina. Y eso lo vamos a lograr con un arreglar. Capacitación a todos los que participan en el sistema. A los taxistas que se van a incorporar le vamos a dar capacitación para que sepan cómo llevarnos la información. Al jefe de los barrios se le va a dar capacitación para que sepa cómo dirigir su barrio, cómo entrelazarse con la comunidad y con la policía y cómo evitar a la delincuencia. Se van a crear campos deportivos para los muchachos, para que tengan buen recargo, cuidado y haciendo algo útil y de provecho. Se van a emplear múltiples medidas que puedan servir para que la sociedad viva tranquila. Es el turno del candidato Rodolfo Pérez Osores del Partido Morado. Veamos el mosaico. En pantalla vemos este mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidato Rodolfo Pérez, ¿qué número escoge? Escojo la número 2. Muy bien. Número 2. Muy bien, escuchemos. Hace poco en Argentina se aprobó una ley a favor del aborto. En nuestra Constitución, en el artículo número 2, se protege al concebido y se le considera como sujeto de derecho. ¿Usted estaría a favor del aborto y por qué? Muy bien, candidato, tiene 1 minuto para responder. Nosotros como partido tenemos la posición de despenalizar el aborto solo en casos de violación contra la mujer. Y eso es una posición que tenemos en el partido, que toda nuestra lista la respeta y la respalda. Sin embargo, consideramos que este es un tema tan importante para las mujeres, que tiene que ver con la disposición de sus cuerpos, que creemos que son las mujeres las que tienen que liderar este debate en el Parlamento, en el próximo Parlamento, en el debate nacional, porque definitivamente las mujeres son las protagonistas de este tema y ellas son las que tienen que decidir. Y esa es la posición que nosotros tenemos también como partido. Muchas gracias. Ahora los candidatos tendrán 30 segundos para decir su frase final. Candidato Jorge Montoya Manrique, adelante. Bueno, invito a todos los que deseen cambiar el país a que voten por Renovación Popular. Rafael López Aliaga, nuestro presidente, y por mí para el Congreso con el número 1, almirante Jorge Montoya. Vamos a llevar una nueva manera de hacer política, hablar las cosas por su nombre, defender la familia, el derecho a la vida, todo, traer tranquilidad a nuestra población. El Congreso será un lugar de discusión y un foro académico, si lo queremos llamar, no de pleitos. Tiempo cumplido. Es el turno del candidato Rodolfo Pérez Osores del Partido Morado. Tiene usted 1 minuto, 30 segundos. Decirle a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos y ciudadanas, que tenemos la gran oportunidad de renovar la política este 11 de abril, de votar por un Congreso que nos represente de verdad, que nos sirva, que no tenga cuestionamientos de ningún tipo,
que trabaje por nuestra salud, por nuestra educación y sobre todo que tenga un compromiso claro de lucha contra la corrupción. Soy Rodolfo Pérez y voy con el número 2 por el Partido Morado. Muy bien, hemos llegado al final de esta primera media hora. Agradecemos su participación a los candidatos Jorge Montoya Manrique del Partido Renovación Popular, postula al Congreso con el número 1, y Rodolfo Pérez Osores del Partido Morado, que postula al Congreso con el número 2. No se mueva porque en la siguiente media hora conoceremos a otros 2 candidatos. Ya volvemos. Debate. Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate. El programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan los candidatos Yaeli Consuelo Albarracín Márquez del partido Perú Patria Segura, postula con el número 9, es abogada y según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registrada en su hoja de vida, tiene un total de ingresos de 520.098 soles correspondiente al año 2019. Y el candidato Hernán Galvez Mendoza del partido Contigo postula con el número 15, estudió administración y según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registrada en su hoja de vida, tiene un total de ingresos de 28.204 soles correspondiente al año 2019. Ambos candidatos no registran información en la sección de antecedentes penales de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos conforme a lo dispuesto en la ley 3032-6. Bienvenidos a nuestro primer segmento, que es la propuesta bandera. Muy bien, vamos entonces a explicarles que los candidatos podrán exponer su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Comenzamos con ver las reglas. Primero, muy bien, la propuesta bandera entonces y sus reglas. 1. Los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. Y 2. Se comienza por orden alfabético. Y le corresponde ser primera a la candidata Yaeli Consuelo Albarracín Márquez. Tiene usted 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Adelante. Bueno, hemos sido testigos que la pandemia ha generado una crisis económica en el Perú. Por ello, mi propuesta legislativa es la creación del Programa Nacional de Promoción del Trabajo Formal Perú Atiende. Nos hemos basado en las estadísticas del INEI, que señala que el 27.4% son trabajadores formales, mientras que el 72.6% vive de la informalidad, lo cual significa que una gran mayoría de peruanos ocupan actividades que el Estado no promueve ni protege. El programa Perú Atiende va dirigido para los comerciantes informales, independientes con negocio, independientes profesionales, jóvenes emprendedores y a los más de 2 millones de peruanos que en este último año a causa de la pandemia han perdido su trabajo y se encuentran en condición de desempleados. Para los desempleados, Perú Atiende propone crear un programa nacional de empadronamiento del desempleado, que se expresa en un registro de desempleo debidamente actualizado y a cargo por el Ministerio de Trabajo. Y en cuanto a los comerciantes informales, los que llamamos ambulantes, debemos canalizar su potencial generador de riqueza,
donde el Estado tenga un rol amigable con el fin de formalizarlos de manera innovadora y creativa. Debemos cambiar ese enfoque que prioriza la represión en vez de reconocer la realidad del informal, que necesita trabajar para poder subsistir. Por eso el Estado debe generar políticas de promoción del trabajo formal. En Perú Atiende tenemos el ABC, la solución para los comerciantes informales. A. Asociarlos. Debemos reubicar a este grupo de personas. B. Una buena capacitación. C. Capital semilla que necesitan para su formalización. Esto es en cuanto al programa. Tiempo, candidata. Muchas gracias. Es el turno ahora del candidato Hernán Gálvez Mendoza de exponer su propuesta bandera. Tiene 2 minutos, candidato. Adelante. Muchas gracias. Hola, Carla. Mi nombre es Hernán Gálvez y postulo con el número 15 por el partido político Contigo. Desde el Congreso podemos dar leyes para tener un Estado moderno. Estamos en la época de la globalización, de la informática, del Internet, del Wi-Fi. Sin embargo, en el Perú los trámites administrativos son ineficientes. Es difícil constituir una empresa. Los trámites policiales, judiciales, de saneamiento, defensa del consumidor son un desastre. Crean problemas. Tenemos que modernizar el Estado. Desde el Congreso tenemos que generar un mecanismo para que se respeten realmente las libertades individuales de las personas, como la libertad de expresión, como la libertad de circulación, pensamiento, de conciencia, de religión y de derecho a la vida. Y del mismo modo debemos defender los derechos sociales, derechos como tener un empleo digno, con salarios justos, derecho a la protección social, derecho a la vivienda, derecho a la educación gratuita, que sea de calidad esta educación, derecho a la sanidad. El Congreso debemos defender la tributación justa, para lo cual me comprometo directamente a fiscalizar a la SUNAT. No es posible que a personas o a pequeñas empresas se les embargue, se les cierre sus puestos. Sin embargo, a otras empresas grandes, ¿no? Se les condonen deudas. Tenemos el caso ahorita mismo de Telefónica, que se le han condonado deudas. Del mismo modo voy a reformar el artículo 24 de la Constitución, que refiere a la libertad y a la seguridad de la... Tiempo, candidato. Muchísimas gracias. Muy bien, hemos llegado al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte, volvemos con la ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Volvemos. Y continuamos en este bloque. Conoceremos las destrezas que tienen los candidatos al Parlamento para debatir. Este es el segmento del debate. Y señores candidatos, les presento a nuestra ruleta. Ella tiene 8 tajadas, como verán, con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas a su tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Ahora veamos las reglas del debate. Regla número 1. Cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. 2. Ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. Y 3. Se comienza por orden alfabético. Bueno, entonces es el turno de la candidata Yaeli Consuelo Albarracín Márquez. Vamos entonces a mover nuestra ruleta para ver qué tema es el que le corresponde a la candidata.
Muy bien, tenemos entonces seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, entonces, vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos para la candidata. Usted puede elegir, candidata, con la 1 que dice ¿qué propone para hacer más eficiente el trabajo entre la policía y la fiscalía? O 2, ¿cómo debe actuar el Estado ante el incremento de adolescentes involucrados en la delincuencia? ¿Cuál escoge, candidata? La segunda. La segunda. ¿Cómo debe actuar el Estado ante el incremento de adolescentes involucrados en la delincuencia? Adelante. 2 minutos. Lamentablemente la inseguridad en el país se ha incrementado en los últimos años y no hay una solución por parte de nuestros gobernantes. En el Congreso trabajaré para que las penas sean más drásticas y de estricto cumplimiento. No podemos vivir en un país donde se tiene miedo salir a las calles. Una de mis propuestas legislativas en materia de seguridad ciudadana es la creación del programa de reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana. Como medida preventiva, debemos trabajar de la mano con los gobiernos locales, con la Policía Nacional y con las juntas vecinales, para así realizar el conjunto del patrullaje integrado. En cuanto a la pregunta de cómo combatir la delincuencia para los adolescentes, debemos señalar una política educativa desde las escuelas para poder formar a nuestros adolescentes que se van a incorporar a la sociedad cuando terminen sus estudios. También las penas deben ser un poco más drásticas, mayor drasticidad en las penas en cuanto a las obras comunitarias que se pueden realizar, porque como bien sabemos, para los chicos menores de 18 años no pueden ir a un penal. Entonces debemos hacer que esas penas comunitarias sean realmente cumplidas. Debemos poner orden en la Fiscalía, debemos poner orden en la Policía Nacional, porque es indignante de que a veces jóvenes estén en las calles cometiendo actos delictivos y no podamos hacer nada y estemos de brazos cruzados. Muy bien, candidata, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra al candidato Gálvez para que pueda hacer la réplica. Adelante. Candidato Gálvez tiene 1 minuto para formular su réplica a la candidata Yaeli Consuelo Albarracín Márquez. Es cierto que en la actualidad estamos pasando por una situación de inseguridad total. Y esto es en todo el país. Están incrementando lamentablemente porque se han sumado los delincuentes y los delincuentes extranjeros. Pero yo quisiera hacerle unas preguntas puntuales a la compañera, ¿no? ¿Cómo va a ser o qué haría ella con los delincuentes que están justo en la transición entre la mayoría de edad o la minoría de edad y la mayoría de edad? Porque en esa transición se da el tema que los dejan libres. Y otra es si ella está de acuerdo con que los reos paguen sus estadías en las cárceles, ¿no? Que trabajen, que hagan obras sociales, los que cometen delitos menores. Y básicamente esa es mi pregunta para la compañera. Momento de la dúplica. Ahora la candidata Yaeli Consuelo Albarracín Márquez tiene 1 minuto para su dúplica al candidato Hernán Gálvez Mendoza. Adelante. Así es. Lamentablemente, estos jóvenes que están cumpliendo la mayoría de edad a veces no pueden ser sancionados porque son menores de edad y cometen hechos que realmente nos indignan como sociedad. Debemos modificar el código para que también estas penas sean un poco más drásticas y de cumplimiento para estos chicos, para que también la educación desde las escuelas en los últimos años, para formalizarlos, para formar a ellos ante la sociedad, para que puedan implementar su forma en educación, en trabajo, maneras de emplear para poder en este sector. En cuanto a los reos que se encuentran en las cárceles cumpliendo sus penas y que prácticamente irroga gastos para el Estado, vemos que ellos también deben de trabajar
para poder ganarse ahí el pan, para ganarse el pan. Necesitamos crear políticas donde el reo pueda hacer ayuda comunitaria, fiscalizada por las personas del INPE. Muchísimas gracias, candidata, por la dúplica. Ahora es el turno del candidato Hernán Gálvez Mendoza de contestar a la ruleta. Vamos a ver qué le corresponde. Muy bien, el tema es seguridad ciudadana, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué preguntas tenemos para este rubro de seguridad ciudadana. Candidato, a ver cuál elige. ¿Qué propone para hacer más eficiente el trabajo entre la policía y la fiscalía? Y 2, ¿consideraría usted que el patrullaje policial es eficiente? ¿Cuál elige? La 2. La 2. ¿Consideraría usted que el patrullaje policial es eficiente? Adelante, por favor, tiene 2 minutos para responder. Sí, Carla, como te decía, ¿no? En la actualidad estamos pasando por una situación muy agobiante. La inseguridad es total, pero es total en todo el país. Se ha incrementado lamentablemente porque ahora se han sumado los delincuentes extranjeros. Imagínate, han llegado de una forma irregular y a hacer daño al país. Este es un tema que involucra a muchas instituciones, como la Policía Nacional, como el Poder Judicial, como la Fiscalía de la Nación, que lamentablemente no cumplen a cabalidad sus funciones. Yendo a la pregunta concreta, yo creo que deberíamos reforzar a la policía. Deberíamos darle ese voto de confianza que se ha perdido. Y necesitamos a la policía con más patrulleros, con más logística, ¿no? Entonces, esa es una tarea que nosotros desde el Congreso podemos hacer dando leyes para fomentar eso. Otra cosa, la fiscalía muchas veces es el sitio donde se producen la corrupción. Se dejan libres a los delincuentes. No es posible que se haga eso. Entonces, yo creo que debemos devolver la autoridad a la policía para que ellos manejen la libertad o la condena de los policías, ¿no? Y otra cosa que debemos apoyar o debemos desde el Congreso reforzar es el tema de que a los delincuentes inmediatamente se los traslade a un penal. A los delincuentes que los logran capturar en el acto, ¿no? Cometiendo el delito, se lo debe procesar, pero ya en la cárcel, para que ellos sientan que en realidad la justicia existe. Tiempo, candidato. Muchísimas gracias. Es momento ahora de la réplica. Muy bien, ahora la candidata Yaeli Consuelo Albarracín Márquez tiene 1 minuto para formular su réplica al candidato Hernán Gálvez Mendoza. Adelante. Bueno, si bien es cierto, la política migratoria de aceptación de los venezolanos que huían de su país respondió en su momento a una cuestión humanitaria, actualmente necesitamos tener un sentido nacionalista de nuestro territorio, de nuestra cultura y de nuestra frontera. No podemos seguir permitiendo que ingrese gente a nuestro país que no van a sumar como sociedad. Entonces, mi respuesta va en cuanto a la migración venezolana, candidato. Quisiera saber qué políticas tiene usted y tanto su partido para combatir la delincuencia y combatir la migración de los ciudadanos extranjeros al Perú. Gracias, candidato. Al momento de la dúplica. Muy bien, ahora el candidato Hernán Gálvez Mendoza tiene 1 minuto para su dúplica a la candidata Yaeli Consuelo Albarracín Márquez. Adelante. Tiene razón la candidata. En realidad fue un problema que se generó a raíz de los conflictos internos que tenía Venezuela, y nosotros como país vecinos los acogimos, pero esto se ha desbordado. La verdad que no se ha tenido un control del ingreso
de las personas que vienen al país. Muchos venezolanos son gente honesta, son gente trabajadora, que en algún momento también a nosotros nos acogieron, Venezuela nos acogió para poder generar ingresos, ¿no? Ahora, ¿qué leyes daría? Definitivamente regular el ingreso de los extranjeros al Perú. Y crear un método para que se investiguen quién ingresa y quién no ingresa. Y también tener cuidado con la cantidad de personas que ingresan. Yo creo que ese es un... Tiempo, candidato. Muchas gracias. Hemos sido testigos del debate entre estos dos candidatos. No se vayan, porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que los ciudadanos quieren hacerle a los candidatos. Volvemos. Y ahora le toca a los electores participar. Candidatos, viene el segmento donde los ciudadanos preguntan. Ahora veamos las reglas. Regla número 1. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. 2. Cada candidato tiene 1 minuto para responder al ciudadano. Número 3. Se comienza por orden alfabético. Muy bien, vamos entonces a ver el turno de la candidata Yaeli Consuelo Albarracín Márquez. Veamos el mosaico. Tenemos entonces este mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidata Yaeli Consuelo Albarracín, ¿cuál escoge? 1. La número 1. Vamos a ver la pregunta entonces. ¿Qué compromisos asumirá para ser un ciudadano ejemplar, referente de niños, niñas y adolescentes? Candidata Yaeli Consuelo Albarracín Márquez tiene 1 minuto para responder. Adelante. Bueno, me considero una persona transparente, honrada, con valores. Necesitamos políticos que nos representen. Lamentablemente, en este congreso o estos últimos congresos no nos hemos sentido como peruanos identificados con esos congresistas. Es por ello que propongo representar a mis ciudadanos para que puedan ser escuchados ante las autoridades del Estado. Legislaré en beneficio de mis ciudadanos, poniéndome al servicio de mi país. Realizaré una verdadera fiscalización, honesta y transparente. Debemos generar políticas para que los niños y adolescentes puedan tener una guía, puedan ver que la política no es solo corrupción. Debemos implementar medidas para la educación, para la salud preventiva, la seguridad ciudadana, el empleo formal. Debemos canalizar todo este potencial que... Tiempo, candidata. Muchísimas gracias. Ahora es el turno del candidato Hernán Gálvez Mendoza. Veamos el mosaico. Bueno, en la pantalla vemos este mosaico enumerado y cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidato Hernán Gálvez Mendoza, ¿cuál escoge? El 5. Veamos la pregunta. Si usted es elegido congresista, ¿qué medidas se utilizaría para erradicar definitivamente la violencia que está surgiendo en todo el país? Candidato Hernán Gálvez Mendoza tiene 1 minuto para responder. Esta pregunta va relacionada también con la seguridad, ¿no? Tenemos que reformar las leyes en cuanto a la delincuencia para que las leyes sean mucho más severas. Que antes de delinquir la persona la piense, ¿no? Necesitamos una ley para que los que cometan delitos menores contribuyan con el mantenimiento urbano
En los países desarrollados se da, ¿por qué acá nosotros no? Del mismo modo, como dije, ¿no? Una reforma de ley para que quien cometa delitos sea condenado por el acto, más no por el monto. Hoy te roban un celular y por el monto no pasa nada, los dejan libres. Y finalmente yo creo que necesitamos ser más drásticos con los amigos venezolanos, los malos amigos venezolanos, ¿no? Inmediatamente sean expulsados del país, no necesariamente los que cometan delitos mayores, sino de cualquier tipo de delito. Tiempo, candidato, muchas gracias. Ahora los candidatos tendrán 30 segundos para dirigirse a sus electores. Candidata Yaeli Consuelo Albarracín Márquez, adelante, tiene 30 segundos. Soy una joven honesta, transparente, con valores, con la capacidad de crear leyes en beneficio de mi país. Trabajaremos juntos por la renovación de la política. Este 11 de abril marca la S de seguridad, la S de salud y escribe el número 9 de Yaeli Albarracín. Te vas a sentir identificado conmigo porque vamos a trabajar por la renovación de la política. Muchas gracias. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Hernán Gálvez Mendoza. Tiene usted 30 segundos. Adelante. Gracias. Soy una persona con una formación moral basada en los valores. Soy administrador de empresas, he trabajado como gerente, gerenciado empresas, he administrado, he sido jefe de personal, pero también he estado del lado de los trabajadores porque he sido secretario general de sindicatos, he sido secretario general a nivel nacional. Entonces yo sé cómo mantener el equilibrio entre el empresariado y los trabajadores. Tiempo, candidato. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos por su participación a los candidatos. Yaeli Consuelo Albarracín Márquez, del partido Perú Patria Segura, postula con el número 9. Y al candidato Hernán Gálvez Mendoza, del partido Contigo, que postula con el número 15. Muchas gracias por su sintonía y hasta la siguiente edición de Tu Decisión 2021, El Debate.